El trabajo de fabricación del carbón vegetal comienza por la limpieza y preparación del terreno con lajada, para dejarlo llano y lo más despejado posible de piedras. Los jóvenes del pueblo cortaron la leña de carrasca a la medida apropiada durante los meses invernales y la dejaron almacenada para su secado. Sobre el sitio que ha quedado preparado en el hortal hay que delimitar la superficie prevista para la carbonera. Entonces, tal como nos han enseñado que lo hacían, pues bueno, es tener una referencia más o menos en el centro del sitio. Y ahora pues eso, vamos a echar el radio, le hacemos un nudete y vamos a medir pues según las suelas, antes medían en suelas, pues según la leña que tenemos, vamos a echarle 8 o 9 suelas de diámetro. Entonces me marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora pues nos vamos a marcar lo que es el sitio de la calera. Para tener la leña más a mano, la vamos a poner alrededor del redondel. Entonces la leña gruesa, que es la que más le cuesta cocer, es la que va dentro de la calera, entonces la vamos a poner más dentro, el anillo de dentro, y la leña fina afuera, preparada más afuera. Como la carbonera habrá que taparla con tierra, se aprovecha la que se extrae del sitio, amontonándola en un círculo. Por fuera del anillo de tierra se va colocando la leña apilada de tal forma que se facilite el trabajo en el momento de parar la calera. Si te fijas, hay dos tamaños y bueno, para luego ir más rápidos, separamos la gruesa de la más fina. Entonces hacemos un arco grueso y otro con la fina. La gente mayor que ha visto hacer el carbón y que lo ha hecho, pues que ahora esta inquietud de la gente más joven de verlo, de hacerlo, pues que no se lo explican. ¿Para qué queremos verlo? Con lo duro que es y lo mal que se pasa y lo que cuesta. La abundancia de bosques de carrascas en el término de Cerveruela proporcionaba la materia prima necesaria para fabricar el carbón. Cuando toda la leña ha quedado preparada, ya se puede proceder a parar la carbonera. Fernando Julián, veterano carbonero, ha venido a orientarles en el inicio de esta parte del proceso. Estos hay que ponerlos aquí. Pero claro, hay que meter el otro, después sacar este y hay que meter el largo. Contra más prieta mejor. El del centro se quita. No se corta, se arranca. Por eso digo que como la quitamos esta, se quedaba ahí dentro. Y ahora se va pusiendo palos que pueden ser todos iguales. Y ya, en cuanto pones el primer manto, pero vas pusiéndolos poco a poco. Los montajeros, que es así como se denominaba a los que fabricaban el carbón en Cerveruela, empezaban a parar la carbonera apilando unos palos finos en el centro, formando un haz que facilitaban que los siguientes se mantuvieran en pie. Un largo palo afilado en uno de sus extremos servirá de orgunero, primero para conducir en torno a él la colocación de toda la leña y también para dejar el hueco por el que introducir el fuego. Que quede agujero para que baje el fuego, ¿sabes? Por el agujero ese va bajando el fuego después. La leña más delgada se va colocando de forma vertical en torno al palo central, formando una gran base que recibe el nombre de banco. Abajo la ponemos más fina porque le cuesta más cocerse, porque el fuego va a ir de arriba abajo, y aquí en los pisos altos estamos metiendo la más gruesa. Ahora de eso gordo. Este es muy gordo. Raúl. No, gordo y mezclado. En el segundo manto o piso de troncos ya se pueden colocar los de tamaño más grueso, siempre alrededor del orgunero, dándoles una inclinación que facilite la formación de una gran masa troncocónica de madera. Vamos haciendo el banco. Un banco, luego otro y así ya está. La costilla, lo del medio. ¿Sabes? Las costillas son los troncos que se colocan alrededor del orgunero en cada uno de los pisos.
Al atardecer, con la colaboración de varios vecinos, el montaje de la carbonera avanza con normalidad y ya se ha llegado hasta la última hilada de troncos que recibe el nombre de corona. El segundo día de trabajo hay que continuar apilando leña, siguiendo las instrucciones que les dieron los veteranos montajeros. Esto nos han enseñado pues los abuelos. Hicimos una en 2005. Lo que pasa es que la hicimos más pequeña, porque estos abuelos pues ya tienen más de 70 años los que cocieron aquí y tampoco quieren tanto darse tanta paliza. Pero bueno, y luego también vienen, luego vendrán. Nos están viendo de lejos, luego vienen todos a decir lo mal que lo hacemos. De toda la leña de la que disponen estos nuevos montajeros, hay que seleccionar algunas ramas finas que por su forma no son apropiadas para la calera y que sin embargo servirán para darle de comer durante la cocción. Cada familia montaba sus carboneras en el monte con la leña que había cortado a mano durante la temporada. La leña se trabaja mucho para hacer la leña, porque no se hacía con motosierras, se hacía con zadas de gallón. Zadas con boca para cavar y un gallón para cortar las reces. El orgunero, que ha servido para mantener libre de leña el agujero vertical o boca de la carbonera, ya se puede empezar a extraer. Para impedir que la tierra con la que se va a cerrar la carbonera penetre al interior entre los troncos, estos hay que cubrirlos con un manto de materia vegetal o broza propia del terreno, normalmente de boj, hojarasca o paja. Aterrar consiste en cubrir la calera con la tierra que se ha extraído y se ha guardado a su alrededor. Este trabajo se empieza de abajo hacia arriba, procurando que la tierra cubra totalmente la paja. Al ser tan inclinada su forma troncocónica, la tierra no agarra bien sobre la paja, a pesar de estar humedecida, y hay que recurrir a las paradetas, que son unos palos cruzados sujetos sobre otros verticales. Para sostener la tierra de arriba, ¿sabes? Así la tierra que se echa arriba no se va para abajo, al fondo, porque es muy difícil mantener la tierra ahí en una pendiente. Y no sufras por tu color, carbonera, 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 no sufras por tu color, porque tus ojos relumbran más que la luz, más que la luna y el sol, más que la luz, más que la luna y el sol. Carbonera, carbonera, carbonera. ¡Viva Cerveruela! ¡Viva! Para que la tierra agarre mejor en la paja y no se resbale, hay que rugiarla bien con agua. Cuando hay que echar la tierra a media altura o por la parte superior, se utilizan una especie de capazos a modo de espuertas, anchos y planos, con los que a la vez se puede apelmazar la tierra. Poco a poco la carbonera va quedando cubierta y dispuesta para ser encendida. Aunque la noche ha sido lluviosa, al amanecer del día siguiente está previsto el encendido de la carbonera. Bien, pues vamos a sacar el orgunero, que nos ha servido como guía al montar la calera, y ahora pues ya sobra, pues aquí es por donde tiene que prender. Pues vamos a prender la calera y bueno, pues se enciende de arriba abajo y bueno, pues vamos a hacer una pequeña hoguera aquí para que enganche la madera y empiece a prender. Bueno, es que como ayer llovió un poco, está todo el monte un poco húmedo. Y hasta que enganche pues nos costará, por eso mismo. Con las cañas, sí. Lo primero, después cuando se haga lumbre de las cañas ya arderá la otra leña, ya.
Vamos a esperar a que el fuego penetre en la calera y cuando la calera ya esté prendida por dentro, pues se tapará, se cerrará y se le irán haciendo las humeras para que respire por ahí y poco a poco pues vaya cociendo el carbón de arriba abajo. Va cayendo para abajo ahí la brasa. Bueno, hasta que veamos ya que ha entrado bien para adentro, que enganche, y entonces ya lo que haremos será taparlo. Y va enganchando, se va poco a poco metiendo dentro. Antiguamente los montajeros de Cerveruela levantaban unos bardizos o barreras vegetales del tamaño de una persona por la parte que normalmente soplaba el viento. Su función fundamental era impedir que las ráfagas de viento incidieran directamente en la calera. Lo que decimos es que ya se ve humo, por ejemplo, por aquí. Parece que ya el fuego ya ha entrado y ya está ardiendo más por dentro. Entonces, en cuanto lo demos ya por hecho, taparemos aquí arriba. Abriremos las humeras, los agujeros, y dejaremos ya que respire por abajo, no por aquí. Esto tapado. Cuando el fuego ha llegado hasta la parte baja de la calera y no corre el riesgo de apagarse, rápidamente hay que cerrar la boca con hojarasca verde primero y con tierra después. A través de unas hileras de agujeros o humeras que la rodean, el carbonero puede controlar la conducción del fuego por el interior. Este palo le decían el humero, el timoteo, y hago las humeras para que respire ahí el fuego. Está el fuego dentro. ¿Ves cómo sale el humo? Hay que pinchar hasta que salga el humo, que llegue yo a la madera que está dentro en combustión y que salga el humo. A ver si sale. Ahí también. Ya quiere salir. Hemos hecho una vuelta, ¿no? Sí, y ahora el trasbolillo otra más abajo. Ahora ¿no? otra más abajo, y cuando la de arriba ya salga azul, se habrá cocido, taparemos la de arriba y la abriremos otra más abajo. Vale, Y siempre tenemos dos abiertas. vale. Entonces esta está ahí, pues ahora la hacemos aquí, por ejemplo. Así se cuece, pero no solo se cuece. Le entra aire para que no se ahogue y salen los gases para que no explote, las dos cosas. Para que la leña se carbonice mediante un proceso de combustión sin llama, hay que controlar la acción del fuego en el interior por medio de las líneas de humeras que se van abriendo. Cualquier agujero no deseado que se abra en la calera, hay que taparlo con tierra para evitar la combustión de la leña. La lluvia moderada no supone ningún impedimento para el desarrollo del trabajo. Todo lo contrario, proporcionaba humedad a la tierra dejándola más compacta. Aquí siempre cuando se cocían las caleras, trataba siempre de estar 3 o 4 juntos, ¿sabes? Y así para ayudar a dar de comer. Estas caleras había que darles de comer, ¿sabes? Meterles leña arriba. Dar de comer a la calera consiste en rellenar con leña aquellas zonas que se han hundido porque el fuego ha consumido parte de los troncos. Una vez cerrado el agujero con tierra, se vuelven a perforar las humeras que, con el color del humo, indican el estado del fuego en cada momento. Porque Bueno, pues ahora según se va cociendo la carrasca, el humo deja de salir blanco, empieza a salir de color azulado porque está carbonizado, y entonces pues ya tapamos esa humera y abrimos otra humera un poquito más abajo. Hombre, algún momento te puedes ir, pero cada hora o cada 2 horas pues tienes que darle la vuelta. Luego por la noche también. Entonces por la noche pues no puedes estar noche y día aquí. Tendrás que dormir aunque sea Nosotros ratos. tenemos la suerte que nos podemos turnar, por lo menos. Sí, sí. Pero antaño tenían que estar dándole todo el rato. Con el fin de poder estar día y noche controlando la calera, estos nuevos montajeros aprovechan aquellos momentos en los que la combustión se desarrolla con normalidad para construir una pequeña y rudimentaria caseta. Bueno, vamos a preparar la horcacha, que es el palo que sostendrá la cumbrera de la cabaña. En una media ladera o ribazo acondicionan la chabola para guarecerse y dormir mientras se cueza el carbón. Voy a hacer un agujero para clavar la horcacha con el gallón, que esta es la herramienta que usaban aquí para cortar las carrascas en el monte. Y esta es la herramienta que utilizaban. Con un lado cortaban y con el otro clavaban. Que la llamaban el gallón.
Los materiales utilizados en su construcción, al igual que sus antecesores, los encuentran en el entorno del lugar de trabajo. Bueno, pues vamos a poner la cumbrera de lo que será la futura cabaña del carbonero y la vamos a apoyar sobre el talud de tierra y sobre la horcacha. Pues ponla ahí más. Llega, te doy un poco, te puedo dar un poco si quieres. La construcción de estas casetas se justificaba por la distancia a la que se encontraba el lugar de fabricación del carbón, que impedía a los montajeros ir cada día al pueblo. Con piedras de diferentes tamaños cercanas al lugar de la carbonera, se levantan unos muros laterales de cierre. Uno de ellos forma un ángulo junto a la puerta en el que se ubicará el hogar. Y esto aquí así. Vale. No, ya sobra con ese, ¿ya? Pero... Mételo al revés, para que calce el final. Sí, equilico. No, el gordo interesa que calce abajo. Para que venga más llano. Yo lo ponía así, pero ponlo como que digo. Así queda más llánico. En el esqueleto de la caseta se ha dejado una entrada de forma cuadrada que facilitará la colocación de la puerta. Sobre el palo que hace de dintel y en el ribazo van a apoyar los dos extremos del palo de cumbrera. Bien, pues ya tenemos puesta la cumbrera y ahora vamos a poner las viguetas laterales. Luego sobre las viguetas echaremos ramera y después tierra. De todos los troncos de carrasca que los vecinos de Cerveruela cortaron para montar la calera, reservaron algunos para utilizarlos de costillares en la estructura de la caseta. La ramera de la misma carrasca, la rama verde, pues es la cubierta y luego encima va la tierra. Al igual que se ha hecho en el montaje de la carbonera, el costillar de la caseta hay que cubrirlo con ramilla fina y hojas para retener la tierra. Aquí lo que tenemos que dejar es libre este cuadro, ¿no? Bueno, para dejar aquí un pequeño hueco dentro de la caseta para hacer un pequeño hogar para calentarse. Hace mucho frío, si no, por la noche. Esto sí. Y otra parecida. Quita las justas, no se vaya a meter alguno y se le caiga en la cabeza. Y es porque proteja el palo, ¿sabes? Meter la piedra por debajo para que proteja el palo de la lumbre. Porque la lumbre, si llega arriba y te quema el palo, ya le hemos jodido. Y yo creo que con este hueco es suficiente. Con la técnica de la piedra seca, las dos paredes de base de la caseta quedan terminadas. Como aquí va el fogón de donde se cocinaba, hay que evitar que toque la ramera. Claro que... Hombre, que aquí va piedra, ¿eh? Aquí no toca ninguna rama. Que pueda quemar madera. Entonces las maderas gordas aguantaban más el fuego, pero... Sí, no, pero tendrás que dejarlo así, sí, tendrás que cubrirlo. Aquí tienes otro también, si te vale. Y me lo metes de punta por ahí. Bueno, aquí dejamos un buen fogón ahí para cocinar. Bueno, aquí estamos preparando el fogón donde se hacía la comida el carbonero, ahí en el monte. Entonces hay que, en vez de cubrir el tejado con ramera, lo cubrimos de losas, que incluso se dejaban allí junto a los recochos donde se hacían las carboneras, pues se las dejaban de un lado, de un año para otro, para volverlas a usar. Losas o piedras planas que pudieran poner en la parte donde iba el fogón para que no se les quemara la cabaña, claro, cuando cocinaban. Y los troncos gordos pues aguantaban mejor el calor y el fuego. Esto es el aislamiento definitivo. Eso es muy bueno. Para el garito, sí. Y solo falta la puerta. Pues ahora estamos cubriendo la ramera de carrasca con la hierba, con las raíces y con tierra, todo mezclado aquí, para cerrar, para que no entre aire, para aislar, del frío sobre todo, y luego pues habrá que echar un poco de tierra para que el agua escurra para abajo y no se moje el carbonero. Como no es una época en la que se hacía el carbón, que aún hacía buenas heladas por las noches, pues tenían que procurarse un cobijo donde no pasa el frío. Los montajeros construían la puerta atando unos fajos de ramillas con hojarasca formando una estructura cuadrada. Terminada la caseta, lo primero que hay que hacer es encender el fuego para evaporar la humedad del ambiente y elevar la temperatura en el interior. Sí, esto aunque le cueste ir poco a poco, va desecando lo que hay. Sí, calentar un poquito el ambiente. Por si tenemos que estar aquí, valiente rato, que por lo menos esté bien. O por si hay que asar algo.
alguna longaniza o algún chorizo. Ya está la foguera en marcha. Un camastro de arpillera y los mínimos enseres necesarios para afrontar la austera estancia en el monte ocupaban el interior de la choza del carbonero. ¿Qué tal va la calera, pues, Raúl? Yo desde aquí no veo. Pues bien, parece que va igual. ¿Tiran las humeras? Sí, yo allí creo parece que tira bastante humo. Habrá que salir a darle una vuelta luego. Cuando se hunde ligeramente la parte superior, la calera indica que necesita comida, que ha consumido una parte de la leña y hay que alimentarla con ramas finas. Darle de comer, pues lo que nos han dicho los 3 primeros días, bueno, pues a última hora de la tarde, para tener una noche más tranquila, pues lo abrían por arriba. Bueno, pues la combustión ha reducido mucho la madera, se ha perdido mucho volumen y se ha quedado muchos huecos dentro. Entonces, antes de que se hunda de forma natural, pues lo abres y lo llenas de nueva leña y lo vuelves a tapar. Eso es lo que le llamaban darle de comer. Hay que estar pendiente, sí, pues cada hora, cada 2 horas, intentamos siempre estar alguno por aquí. Más de 2 horas, mejor no. También por la noche, pues cada 2 horas hay que darle una vuelta. Las primeras noches había que permanecer en la caseta con un ojo abierto para impedir que la carbonera explotara por no tener salidas de aire o se incendiara por abrirse algún agujero. Como el día anterior se le había dado de comer al caer la tarde, la noche ha sido tranquila. Ya han pasado 4 días y al amanecer hay que comprobar que el proceso de combustión ha continuado con normalidad. Estoy mirando a ver cómo va la calera, a ver cómo evoluciona. Que ahí tuvimos que echar más leña, a ver si se hace o no. Aquí no está cocido todavía, porque no sale azulete el humo. Aquí todavía sale el humo blanco, pues eso significa que no está cocido. Entonces vamos a dejar que tire un poquillo por ahí, que además le entra el aire, y bueno, a ver si se cuece y ya vamos bajando las humeras. Bueno, vamos dirigiendo la combustión de arriba abajo. Si yo hago el agujero en esta zona, pues ahí saldrá el humo con un suave tono azulado que lo diferencia de estos que tenemos ahora abiertos, que está cociendo madera, por eso el humo es blanco. La última vez que le dimos de comer, ayer, ya no fue mucha la cantidad de madera que pidió y yo creo que no nos va a pedir así más de comer. Esto se llama fuga. Ya ves que se está haciendo el carbón muy bien, lo que pasa es que aquí hay una fuga. Es decir, que se hace un agujero y te puedes meter para adentro. Espera. Este carbón va a viento en popa. Lo del carbón es distinto, la coloración es... Tú puedes saber si lo estás quemando con mucha temperatura o con poca. Si sale un carbón bastante blanco, es que le estás pegando mucho calor. Y si al revés, si está azulado... Es que va a buena temperatura. Es baja temperatura. Hay un refrán que dice, carbón azulado, tizo al lado. El tizo es la madera que no se ha acabado de quemar. Bueno, ahora es más descansado. Los 2 primeros días fueron más ajetreados. Ahora ya la combustión cada vez hay más diámetro, ¿no? Más combustible, es más lento y ya nos permite pues entrar al pueblo y hacer otras cosas a la vez. La calera ya lleva 7 días, estamos en la carrera de abajo, nos queda prácticamente abrir las pasaderas para que ya baje el fuego a nivel del suelo y ya se vaya muriendo. Entonces pues lo que vamos a hacer ahora va a ser eso, pues cerrar algunas de las humeras ya últimas que sale ya carbón, que sale humo azul, y abrir las pasaderas que se llaman a ras de suelo para que el fuego se aplane y termine de carbonizar lo que es el piso inferior. Ya el propio fuego bajará al suelo, de alguna manera casi tiende a salir por los agujeros y ya a partir de ahí pues será el proceso de sacar el carbón. Y ya bueno, son agujeros más grandes, también la calera va a respirar mucho peor porque está ya todo muy bajo y si de hecho se ve que no funciona muy bien, se le sigue acompañando con algunos agujeros así verticales
en el último estrato para que el tiro sea mejor y llame al fuego con un poco más de fuerza. Y para que el fuego baje, pues lo que tengo que hacer también es tapar las últimas humeras que hemos hecho encima. Bueno, iba a abrir aquí la humera, pero ya sale carbonizado, que es donde más rápido la combustión en esta cara, y bueno, este carbón así pequeño le llaman carbón cascamajau. Aquí ha hecho muchísima calor, ha sido donde nos ha soplado siempre el aire y es donde nos ha ido dando problemas. El carboneo es el arte de domar el fuego, controlando la influencia de los vientos y de las condiciones climatológicas adversas. Tras una semana de cocción, las pasaderas y las humeras del pie de la carbonera indicaron con su humo azul el final de la cocción. 2 días después de que se haya enfriado, los vecinos de Cerveruela se reúnen para sacar el carbón. ¿Te acuerdas de este palo? ¿Te acuerdas de este palo, La primera noche lo metimos. Le dimos de comer, se nos abrió un agujero. Como todavía no se ha apagado del todo, hay que sacar el carbón muy despacio, con precaución y por capas para aprovechar también las piezas más pequeñas. Pues esta parte ya sabíamos que era la que peor se nos iba a cocer, porque estuvo soplando siempre el viento de este lado y hubo que darle varias veces de comer por esta cara. Entonces está saliendo pues más desmenuzado, pero según nos vamos acercando al otro lado está saliendo más grueso. Bueno, lo estoy refrescando un poco para que no corra el riesgo de prender el fuego. Pero bueno, dicen que no había que mojarlo cuando se sacaba porque se cascamajaba. También decían que una vez que se había enfriado, si llovía y se mojaba, entonces sí que era bueno porque cogía más peso. El carbón que se va obteniendo se deposita en un espacio limpio y abierto junto a la carbonera. En otros tiempos, cuando la calera estaba cociendo con normalidad, los montajeros aprovechaban el tiempo cortando más leña, parando otra carbonera o recogiendo el carbón de alguna ya cocida. En mi casa, por ejemplo, y otras, pues cocemos 4 galeras cada año. Una para Navidad, antes de Navidad, para meternos para los días de Navidad. Y para matar el tocino también, matamos un tocinico ya entonces ya, para las cosas del mondongo también, para tener parricas para esas cosas. Y después las demás se cocían ya en marzo o en abril y la última en mayo, ya la última carbonera ya en últimos de abril o primeros de mayo. Ya venía la siega y había que ya dejar todo listo ya. A media mañana, cuando sus obligaciones se lo han permitido, Bruno, veterano montajero, ha acudido a echar una mano en la recogida del carbón. Pues igualar la calera, igualar yendo una lapa para que se enfríe, que si no respira toda carbonera, que se quemaría. La técnica de sacar el carbón también tiene sus dificultades, pues no se puede tener abierto durante mucho tiempo el hueco, ya que el carbón se podría encender. Por ello, esta tarea de extracción se realiza en diferentes zonas rodeando la carbonera y tapando al final el hueco con la tierra. Los retizones eran los trozos de leña que no habían llegado a carbonizarse completamente y se guardaban aparte para meterlos en una nueva calera o cocerlos en un pequeño recocho. Se saca poco a poco, porque si se abre de repente, si se abre mucho agujero, va a entrar mucho aire y va a coger otra vez tiro y se nos quemaría el carbón. Entonces, pues eso, hacerlo poquito a poco, para ir sacándolo por capas y bueno, sin chana. Poco a poco y con paciencia ya está recogido casi todo el carbón. Ahora solo queda en sacarlo y dejarlo preparado para la venta. Pues aquí estamos metiendo en sacas el carbón, una vez ya frío, para terminar con el proceso de fabricación del carbón vegetal. Para ya pues llevarlo a los diferentes, en el momento en aquellos años ya para venderlo, pues hoy para poder destinarlo a otros usos.
Una vez que el carbón estaba dispuesto, el montajero mandaba recado a los carboneros que se encargaban de comprar y distribuir el producto final para su uso en las cocinas. En los pueblos había carboneros que se dedicaban a comprarlo y llevarlo a Zaragoza con carros, antes de conducirse los camiones. A un finalizado el camión, a última hora ya venían camiones. Pues con las caballerías, los tramos del monte a la carretera. Y a la carretera venía el carro y se lo llevaba. Necesitaban 2 días para llevar el carbón en carro. Se lo cargaban de aquí, iban a hacer noche a María, y allá a las posadas. Y al otro día madrugar y de allí ya, al día siguiente a Zaragoza. Ya lo llevaban vendido, ya tenían ellos allí sus almacenistas para llevárseles. Hacia el año 1960 se cocieron las últimas carboneras en Cerveruela. 50 años después, los jóvenes del pueblo y los miembros de la asociación cultural La Chaminera que Humea han querido recordar, dentro del marco de unas especiales jornadas del carbón, la historia de sus antepasados que se dedicaron a la fabricación de carbón vegetal. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.